De nuevo nos encontramos para una nueva conversación sobre la alegría, en la que estamos reflexionando juntos sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que nos propone precisamente estos caminos hacia la alegría personal en el descubrimiento de Jesucristo y su potencia salvadora, y en la misión a la que Él nos empuja, nos impulsa, de transmitir esta alegría, transmitir esta salvación a las personas y a la sociedad de nuestro tiempo. Estamos en el capítulo 4, donde tocamos el corazón del Papa en su preocupación por la dimensión social de la evangelización. Nos ha hablado de los pobres, de la prioridad de atender y de también llevar la ayuda espiritual a los pobres. Nos ha hablado también de la paz, la consecución de la paz, y nos va a hablar ahora sobre la importancia del diálogo como contribución a la paz. El diálogo que siempre ha fomentado la Iglesia y que nos pide el Papa ahora también a nosotros ser artífices de ese diálogo, ser capaces de proponer un diálogo constructivo. Este diálogo el Papa lo espera en relación con los estados, diálogo con los estados, diálogo con la sociedad, también con la cultura, con las ciencias, y diálogo con los otros creyentes, aquellas personas que no tienen nuestra fe cristiana. En estos diálogos, ¿qué es lo que la Iglesia puede aportar? Dice el Papa, la luz de la fe, el conocimiento del hombre y de las relaciones humanas que nos da la fe, y también la memoria de muchos años de acompañar al hombre, conocimiento de la vida humana y de sus sufrimientos. Muy importante el tema de la memoria para no caer en los mismos errores en los que se ha caído en el pasado. En cuanto al diálogo con el Estado, el Papa dice que la Iglesia no tiene una propuesta concreta, digamos, sencillamente es el recuerdo de esta prioridad del Estado de ocuparse del bien común. Por lo tanto, la Iglesia recuerda siempre cuál es el bien de la persona, cuál es la dignidad de la persona y en qué consiste precisamente este bien común, siempre proponiendo los valores fundamentales de la existencia humana. En cuanto al diálogo con la ciencia, el Papa recuerda una vez más que la fe no está en contradicción con la ciencia, ni la Iglesia opone ninguna resistencia ni ninguna dificultad al avance de la ciencia. Al contrario, se alegra no solamente de las investigaciones y de los hallazgos científicos, sino se alegra también de esa potencia tan enorme que ha puesto Dios en la inteligencia humana. Él dice cómo no hay contraposición cuando se descubre una verdad científica o se prueba una hipótesis científica, viene a comprobarse, nunca está en oposición con la fe revelada. El problema, dice él, es cuando los científicos o quienes, digamos, tienen opinión pública pueden sacar sus propias conclusiones, dice el Papa, que van más allá de los límites de lo que es la ciencia, aquello que es experimentable, aquello que es comprobable, con unas ciertas medidas, unas ciertas pautas, y entonces lanzan conclusiones más allá de lo que es su terreno de observación y de análisis. Serían en este caso las ideologías lo que se confronta con la fe, pero no la ciencia verdadera, no la razón verdadera. En cuanto al diálogo con los creyentes de otras religiones, el Papa dedica un punto especial al ecumenismo, es decir, al diálogo con los creyentes cristianos que no pertenecen a la Iglesia católica, y expresa cómo este diálogo ecuménico está suscitado, está siempre alimentado por ese deseo del corazón de Cristo de unidad, la unidad entre los cristianos, que será el mejor testimonio de credibilidad para el mundo. Estar en juego la credibilidad de los cristianos, que el Papa observa también y, digamos, menciona en continentes, por ejemplo, como África o Asia, es el deseo hacia la unidad de los creyentes en Cristo, aunque pertenezcan a otras agrupaciones distintas de la Iglesia católica. Es un deseo muy fuerte porque experimentan la herida que produce la división.
el Papa dice de nuevo cómo tenemos que buscar siempre aquello que nos une, que es mucho más que aquello que nos divide. Este ecumenismo que no consiste solo en buscar, como decíamos antes, causas comunes, sino también de intentar aprender, como dice el Papa, aquello que el Espíritu ha sembrado en los demás, en los cristianos de otras tradiciones. Dice el Papa, por ejemplo, menciona a los ortodoxos. Podemos aprender mucho también de sus tradiciones y de lo que el Espíritu ha sembrado a través de los siglos en la fe de los ortodoxos. El Papa dirige también una especial atención al diálogo con los judíos, con el pueblo judío, al que nos une la alianza con Dios y al que nos une una raíz común. Jesucristo nació en el pueblo judío. Dios sigue obrando, dice el Papa, en el pueblo judío y produce tesoros de gracia también a través de la reflexión del pueblo judío sobre la palabra de Dios, que nosotros podemos compartir, que podemos alegrarnos, de enriquecernos con ella, sin renunciar, dice, a nuestro anuncio de Jesucristo como Mesías y como Salvador. Aborda el Papa también en este capítulo el diálogo interreligioso, el diálogo con las religiones no cristianas, y dice que es ahora mismo condición indispensable, dice, para alcanzar la paz mundial. Propone el Papa buscar también causas comunes en la búsqueda de la justicia, en la búsqueda del bien común, del bien del hombre, de la paz, y da también unas ciertas características de este diálogo. Tiene que ser un diálogo que no ignore o no salte por encima de las propias convicciones. No es necesario para encontrar este enriquecimiento común, esta comprensión común, que cada uno renuncie a sus hondas convicciones, sino que se tiene que llegar a una concordia común, un entendimiento común, respetando cada una, como dice el Papa, lo que le es propio y escuchando cuál es la semilla de verdad que encontramos en los demás. Un apartado propio en la reflexión del Papa la ocupa también el diálogo con el Islam, con el que también nos unen muchos elementos en común. Sin embargo, el Papa reconoce que para el diálogo con el Islam se necesitan interlocutores con una preparación especial para la comprensión mutua de los valores y de las diferencias existentes. El Papa expresa un deseo manifiesto de que nosotros, desde nuestros países de raíz cristiana, seamos acogedores y seamos comprensivos con las personas de la religión islámica que llegan en numerosos a nuestros países, que no los miremos con desconfianza, que seamos capaces de hacer una sociedad común con ellos, como también expresa el deseo de recibir esa misma acogida, esa misma comprensión por parte de los países islámicos a las personas de distintas religiones que llegan también allí buscando acogida. Expresa el Papa una oración, una petición: ruego, imploro humildemente a esos países que den libertad a los cristianos para poder celebrar su culto y vivir su fe, teniendo en cuenta la libertad que los creyentes del Islam gozan en los países occidentales. Del mismo modo, nos pide que, aunque se den brotes de violencia o brotes de fundamentalismo en ciertos ámbitos del Islam, no llegar a odiosas generalizaciones, porque el Papa reconoce que esta violencia, esta exclusión de las personas no es lo propio del Corán, de la interpretación del Corán. Termina el Papa este capítulo con una exhortación al respeto de la libertad religiosa, a adherirse a la religión que cada cual considere verdadera y a poderla expresar públicamente de manera adecuada. También pide a los intelectuales y a los periodistas el respeto y la comprensión también de los valores de la fe transmitida durante tantos años y que tienen, como dice el Papa,
un valor especial, un significado, un tesoro, válido también para nuestra época. Nos vemos en próximos capítulos para seguir reflexionando juntos sobre la exhortación del Papa Evangelii Gaudium.